Estamos en la continuidad de Todos Vivos aquí en la pantalla de Canal 13. Como es una costumbre, empezamos a recibir protagonistas, entrevistas aquí en vivo en el estudio. Hoy es un día muy particular porque comienza el ciclo electivo. Pero además ayer habló el presidente Milei, o sea que hay mucho para hablar con el secretario general de la Gobernación, el licenciado Emilio Hachem, a quien le damos la bienvenida. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Claudio. Buen día. Está bien, la verdad que bien. Atareado, pero bien. Bueno, arrancó el ciclo electivo en el medio de la contienda, no sé si decir contienda, pero en el medio de la discusión de paritaria, con esta decisión de los gremios de salir a marchar, a protestar, con manifestaciones en el día de hoy y reanudar la reunión paritaria el próximo miércoles 4. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como gobierno de San Juan en este tema? Bueno, principalmente la de buscar soluciones, ¿no? Nosotros entendemos que no hay un conflicto en el sentido de que tanto el gobierno quiere lo mismo que los gremios, es decir, todos queremos mejorar los salarios porque venimos y estamos en ese camino buscándolo. Nosotros llevamos 2 años de trabajo del gobernador Marcelo Rego, donde él ha demostrado con los hechos que está cumpliendo y que está buscando cumplir con esa mejora salarial de todo el sector estatal y en particular, por supuesto, en este caso del sector docente, con datos que son muy concretos. Es decir, el Fondo de Incentivo Docente y la Conectividad, que eran nacionales, el gobierno nacional los dejó de pagar y no solo se hizo cargo el gobierno provincial, sino que lo aumentó en monto y luego lo hizo remunerativo, que no había sido así en toda la gestión anterior del gobierno de Uñac y de Cristina. Luego también tenemos, incrementamos los puntos del A01, que otorgando 90 puntos que el gobernador pudo otorgar, contra 7 puntos que se otorgaron en el periodo del año 2011 al 2023. Es decir, una clara propuesta de mejora salarial en toda la escala, pero que además tenía otra mirada también del gobernador, que era aquellos docentes que están prontos a jubilarse y los que ya están jubilados. En ese sentido tenemos la posibilidad, el orgullo de decir que San Juan es la provincia que en 11 provincias, que son las que determinan el coeficiente de incremento para los jubilados, San Juan está en el número 4 de las que aportan. O sea, San Juan aporta al sistema jubilatorio docente más que 7 provincias que tienen inclusive algunas de esas más poder adquisitivo, más dinero que San Juan. Digo, eso tiene que ver con una mejora de la política salarial fuerte. Por supuesto que queremos seguir en ese mismo camino, pero bueno, hay variables que no dependen del gobierno provincial, que tienen que ver con el poder adquisitivo del salario, que tienen que ver con la crisis económica que nos dejó el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, que tiene que ver con el amesetamiento, digamos, o estancamiento de la actividad económica en la Argentina, que no arranca más dinámicamente, se viene recuperando de una crisis muy fuerte y no logra generar mayor empleo privado y por ende mayor actividad económica que repercuta fundamentalmente en el pago de IVA y de impuesto a las ganancias, que son los 2 impuestos que más suman a la coparticipación, que es de donde vienen los fondos de la coparticipación nacional para que la provincia pueda pagar sueldos. Esa es la situación. Todos los gremios estatales lo conocen al detalle porque el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, se ha encargado de mostrarle los números de la recaudación de enero, febrero, la proyección que viene para marzo. Y bueno, hemos logrado durante el año 24 y 25 ganarle a la inflación en ese sector. Y bueno, queremos seguir en ese mismo camino. Lo que pasa es que no todos los meses del año son iguales en términos de recaudación. Y por ende, por eso tenemos que hacer una propuesta para esta primera etapa de gobierno, de año, digamos, acorde a la realidad que puede pagar el gobierno y asegurar que la cadena de pagos no se resienta. Bien. Y cuando hablo de la cadena de pagos me refiero al salario estatal, al pago a los proveedores del Estado, al pago de las empresas que trabajan en obras,
al pago también y a los fondos destinados al resto de las actividades económicas. Toda la de rueda provincia, que involucra dinero para el movimiento de la provincia. del presupuesto estatal. Claro. Fundamentalmente, mire, otro de los puntos claves es salud. Salud también es otra política fuerte, donde también estamos, pero que hay que ver. Al haber menor empleo privado, hay menos gente que tiene obra social. Y entonces esa gente se atiende en el hospital. Los hospitales de San Juan, desde que asumimos nosotros hasta la fecha, han tenido un incremento de un 35 a 40% de atención, de consultas y atenciones, que tienen que ver con esta situación también del sistema económico, ¿no? Del mercado. Por ende, también tenemos que asegurar los fondos para poder sostener la salud pública. Porque bueno, porque es la decisión del gobernador Marcelo Rego. El gobernador no va a dejar, digamos, libre, que se resienta, digamos, lo más sensible de la gente, que es la salud, la educación, la seguridad. Pero bueno, tampoco somos magos que vamos a venir con una varita mágica a corregir en 2 años un desfasaje que viene muy fuertemente provocado, especialmente en los últimos 4 años de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Bien. No obstante esta situación, bueno, el esfuerzo por el diálogo y la posibilidad de que haya una aceptación a las propuestas que hace el Ejecutivo se siguen haciendo. Usted destacaba que también no hay una medida de fuerza, pero se tendrán que volver a sentar el 4 de marzo como ha quedado establecido, tratando de buscar una salida y una aceptación de parte de los gremios a estas propuestas que pueden hacer ustedes, ¿no es cierto? Sí, sin duda, vamos a seguir siempre en diálogo, así lo dispuso el gobernador desde el inicio de su gestión. De hecho, ustedes han visto, y los que cubren estos temas paritarios, cuántas reuniones hemos tenido, muchas han terminado muy tarde a la noche o a la madrugada inclusive. Hemos buscado siempre lograr acuerdos. ¿Hay predisposición de los gremios, de los directivos, a partir de recibir el mandato de sus afiliados? Emilio, vos sos docente. O sea, sí. ¿Cómo se hace, teniendo en cuenta que conocés in situ, en el papel del salario, lo que cobra el docente? Bueno, yo soy docente de la Universidad Nacional de San Juan. Ahí la situación es mucho más difícil, digamos así. El incremento salarial de los docentes universitarios ha sido, pero lejos, mucho más bajo que el provincial. De hecho, hay varios colegas o docentes de la Nacional que están buscando algunas horas en la provincia porque se está pagando mejor. Y a nosotros eso sí nos enorgullece. Por supuesto nos duele lo otro, ¿no? Y a mí en particular, que claro, digo, yo sigo teniendo las horas que la ley me permite tener porque me gusta, porque tengo un compromiso muy fuerte con la educación pública y me gusta aportar ahora, más que nada desde este lugar, y más en la carrera de Ciencias Políticas, aportar a la carrera y a la facultad mi experiencia, digamos, ¿no? Y transmitírsela al alumno, pero concretamente es difícil porque en ambos casos tenemos motivos para plantear lo que estamos planteando. Es decir, yo acabo de describir como gobierno cuáles son las limitaciones que tenemos financieras y económicas, y que por eso hemos hecho una propuesta de aumento en abril y otro aumento en junio. Por supuesto, entre medio, en los meses de febrero, marzo, hay 2 aumentos que tienen que ver con ítem específico, y luego en junio una cláusula de revisión para ver si ese 10% que estamos proponiendo, cuánto termina siendo la inflación en junio, y proponer un acuerdo, un ajuste, digamos ahí, un incremento que nos permita ganarle a la inflación, que es la orden que tenemos del gobernador, ¿no? Pero bueno, eso va a depender mucho de la economía nacional. Ahora, del otro lado también, los sindicalistas nos plantean otra cuestión que nosotros también la conocemos, porque tenemos muchos amigos docentes, familiares y demás. No somos ajenos a esa realidad, y es que el sueldo no alcanza en algunos, especialmente en los que cobran menos, digamos, ¿no? Es decir, hay quizá un sector más alto que le pelea al mes, digamos, y logra llegar, porque son 22.000, casi 23.000 los docentes. Bien. Y son muy diversas la forma en que se distribuye el salario. Claro, no todos cobran igual, no todos cobran lo mismo. Claro. Se incrementa por radio, por
por antigüedad, hay un montón, por cantidad de horas, por cargo. Claro, y hay varias cosas a tener en las cuenta. horas del ¿no? superior pagan más que las horas de media, Sí, claro. y los cargos de maestros de primaria inicial se pagan diferente. Digamos, hay una diversidad muy grande que hace que, por eso la paritaria sea muy difícil, digamos, de encontrar el punto de equilibrio de cómo distribuirlo. Pero no somos ajenos al problema del poder adquisitivo del salario. El gobernador conoce perfectamente el problema. Lo que pasa es que es un problema, una crisis de la que tenemos que salir todos juntos. No va a salir un solo sector o solamente se va a salvar el gobierno o solamente se va a salvar lo docente. Acá se trata de que todos los sanjuaninos juntos distribuyamos lo que tenemos en recursos para que la provincia funcione. Porque, digamos, voy a dar un ejemplo concreto de algo. Hay 300 productores agrícolas que han presentado sus inspecciones y certificaciones por las inclemencias climáticas, ¿no? Sí. Lo que fue algunos problemas con las piedra que cayó, con la lluvia que cayó, con las crecientes que rompieron. Ellos también están necesitando que el gobierno se dé vuelta y diga, bueno, acá está el fondo de ayuda para ese sector productivo de la provincia, que también genera mano de obra, pero que se encontró con una cuestión climática que tiene y necesita un aliado, o en este caso un socio que le ayude a pasar la crisis. Y así como ese sector puedo nombrar un montón más, y la Unión Industrial, el gobernador ha dispuesto, ha firmado un decreto la semana pasada, y ha dispuesto que las bodegas y las industrias que son electrointensivas, es decir, que durante esta temporada, por tipo de producción, hacen un mayor gasto de energía eléctrica, puedan pagar estas dos facturas, las que pertenecen a este periodo, en 6 cuotas sin interés a partir de la tercera factura. Bien. Lo cual hace que el costo de producir en esta etapa, especialmente para las bodegas, pero hay otras industrias que también se van a beneficiar con esto, se distribuye. Ahora, ¿eso se paga cómo se paga? Con el fondo de contención tarifaria. También es otra forma, digamos, en que el Estado apoya y se pone al lado de la producción para sostener el empleo, para sostener la industria, para sostener... Como esa les puedo seguir dando muchos ejemplos, y eso es lo que llevamos nosotros con el doctor Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, en la espalda, digamos, a cada paritaria que nos sentamos, esta carga, digamos, de la responsabilidad de tratar de que el presupuesto alcance para cubrir todas las necesidades. Por supuesto nunca va a alcanzar porque las necesidades siempre son mayores, y más, vuelvo a repetir, viniendo de la crisis en la que nos dejó el kirchnerismo, el gobierno de Alberto Fernández. Bien. Hablemos de política. Sí, eso iba a decirle. ¿Cómo que no? Dale. ¿Vos le querés preguntar por lo que dijo Milei? No, por supuesto. Estamos todos expectantes. No, porque aparte es sobresaliente. Ciencias políticas. Claro, es sobresaliente lo que sucedió esta Asamblea Legislativa, como ocurre cualquier 1 de marzo en la historia argentina, pero bueno, tuvo particularidades. Y hemos empezado a escuchar repercusiones de esta situación, de este discurso, además, de esta posición argentina también. Pero además esto de armar esta nueva estructura que pretende Milei como presidente, y habla de... se sigue achicando el Estado. Y por otro lado estamos hablando de que el Estado tiene que salir a contener de alguna manera, digamos que es, no sé si un contrasentido, al menos yo lo veo así, de lo que pretende Nación a lo que hay en la provincia. ¿Cómo se hace para ir por el medio y que sea lo más beneficioso para todos? A ver, yo no sé si usaría esa mirada de la vía del medio, que la verdad que en política no es buena. En política no ha sido buena ni es buena la vía del medio. Yo lo que sí veo y lo que sí conozco es que el gobernador Marcelo Rego es un gobernador pragmático en cuanto a saber qué es lo que puede hacer el Estado y qué es lo que tiene que hacer el Estado. Fíjense ustedes, a los hechos me remito. El gobernador con una sola billetera, que es los fondos provinciales, a diferencia de la gestión que tuvo Sergio Uñac en los últimos 8 años, donde había fondos nacionales y fondos provinciales. Y los fondos nacionales que dejaron de venir. Sin embargo, con los fondos provinciales el gobernador ha logrado ordenar las cuentas y sostener un poco esto que yo contaba recién, cada uno de los sectores de la economía sanjuanina, ¿no? Que esto no es solamente una cuestión ideológica,
de decir, no, lo único que vale la motosierra y que el Estado sea chiquito y que el mercado se encargue de distribuir. Nosotros entendemos que hay un periodo de tiempo para que la estabilización económica, macroeconómica nacional, es decir, lo que tiene que ver con la inflación principalmente, lo que tiene que ver con la emisión monetaria que frene la inflación, con la generación de inversión genuina, con el mercado exterior, el comercio exterior, es decir, el ingreso y salida de divisas, con el mercado cambiario que también afecta a los precios. Una vez que esa macroeconomía realmente se estabilice fuertemente, va a haber posibilidades de que el sector privado genere empleo, genere movimiento económico para que el Estado deje de tener que cargar sobre su costo y espalda políticas que son esenciales, como lo contaba yo recién, la salud. A ver, está perfecto. A ver, yo no le critico a Milei que él considere que la motosierra y que el gobierno y que el Estado, el mercado se tiene que encargar de distribuir. Pero cuando te llega una persona al hospital que necesita una prótesis y no la puede comprar porque no tiene obra social ni tiene empleo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar postrado en la cama toda la vida? O que, digo, el Estado tiene que estar para eso. Por lo menos así nos formamos nosotros. Claro, a ver, claro. Nosotros tenemos una concepción de solidaria y como gobierno tenemos esta visión solidaria de decir, bueno, no nos alcanza para darle a todo lo que cada uno pide, pero por lo menos tengamos lo básico para asegurar que todos vamos a seguir empujando el carro, claro, ¿no? Y ayudarnos entre nosotros. Por lo menos eso es lo que vemos. Y ahí es donde yo veo que el gobernador es pragmático, es muy ordenado en sus cuentas, lo ha sido como intendente de Santa Lucía, lo sigue siendo como gobernador, y vamos siempre a buscar el equilibrio. Por supuesto que entendemos que hay que modernizar el Estado, que hay que reducir sus funciones y obligaciones donde no se tiene que meter, que es en el mercado, digamos, y en subsidiar actividades que son o proteger, digamos, sectores que no son eficientes porque no quieren serlo, porque es más cómodo que ser socio y amigo del gobernador, que te pase plata por ahí de alguna forma, a tener que competir en el mercado. Bueno, esos sectores tendrán que adecuarse y competir. ¿Qué va a hacer? No lo vamos a plantear, a sostener, pero tampoco vamos a soltarle la mano a 2 años de inicio de una nueva etapa en la Argentina, a aquellos empresarios, productores, emprendedores, empleados que le están peleando esta crisis. Así que bueno, es difícil el equilibrio, pero es la visión que tenemos, ¿no es cierto?, de qué es lo que tiene que hacer el Estado. Bien, también habló de las formas en algún momento. Usted escuchaba a otros, aquí estuvo esta mañana hablando la diputada Nancy Picón, que está bien, tiene una visión igual que la que usted plantea o similar, pero también no está de acuerdo con la forma en que se planteó por ahí el discurso y el ida y vuelta del presidente con las bandejas, con las gradas, como quiera llamársele también, ¿no? Sí, la verdad que qué sé yo, nosotros tenemos una formación política que, por supuesto, la encabeza el gobernador, y ustedes lo han conocido, vuelvo a repetir, como intendente y ahora como gobernador, un tipo muy medido, muy respetuoso, nunca le van a escuchar ese abrupto. Entonces, por supuesto, nosotros estamos formados en esa línea política del respeto institucional, con firmeza, por supuesto, con convicción, pero el respeto institucional y más en el ámbito donde es el templo de la democracia, decía yo esta mañana, ¿no? En otras notas de radio. El templo de la democracia, es decir, el ejemplo que tenemos que darle al resto del país desde quienes somos dirigentes de cómo se construye la democracia, que es con acuerdos, que es con diálogo, que es con búsqueda de consenso. Construir desde el conflicto es muy difícil. Por eso esperemos que, bueno, son etapas de la Argentina, ¿no? Me parece que Milei ha elegido su adversario, ha elegido con quién confrontar, y me parece que, bueno... Y lo demostró anoche también, ¿no? Sí, lo ratificó, me parece. Lo ratificó anoche, pero bueno, por supuesto que nosotros tenemos otra forma de mirar el diálogo,
pero tenemos sí la misma firmeza y la misma convicción de hacer lo que hay que hacer para que la Argentina y a San Juan le vaya bien. Emilio, es un placer como siempre poder charlar de este y otros temas. Seguramente vamos a tener varias oportunidades de encontrarnos aquí en vivo en la pantalla del 13. Un placer y gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pequeña, breve pausa y ya seguimos, porque además nos queda el contacto con los compañeros en la calle, en los diferentes móviles, la foto del día, el viral del momento y la tertulia. No te olvides, dale, ya venimos.